Los visigodos podían haber trasladado estas riquezas primero a España y después a Francia, a los alrededores de Rennes-le-Château, donde había establecido, y para vigilar el tesoro habían construido la fortaleza mencionada. Tras la batalla de Bouillé, que Clodoveo mantuvo con los visigodos en 507, la ciudad fue arrasada y abandonada. Cuando pasado el tiempo se reconstruyó la villa, se le dio el nombre de Rennes-le-Château. Durante 6 siglos nadie se acordó de la ciudad hasta que un gran maestre de la Orden del Templo, Bertrand de Blanquefort, natural de Rennes-le-Château, regresó en 1153. Volvió a abrir las minas explotadas por los romanos y trajo de Renania fundidores germanos que instaló en una colina aislada. Los fundidores trabajaban con absoluta discreción y no podían comentar con nadie sus impresiones bajo pena de muerte. La riqueza surgió. Se acuñó moneda. El oro corrió a raudales y la zona prosperó. Estudios recientes demuestran que el oro obtenido de las minas era muy escaso, y entonces surge una pregunta obligada. ¿De dónde sacaron el oro? ¿Del tesoro visigodo? Otra leyenda que intenta explicar el origen del tesoro de Rennes-le-Château afirma que, deseando Blanca de Castilla prestar ayuda al rey de Aragón, envió a través de Francia una caravana de carros cargados de escudos de oro destinados a pagar los gastos de guerra. La suerte fue adversa a la caravana y los carros nunca cruzaron los Pirineos. Se afirma que la familia Blanchefort sabía dónde se escondía el tesoro y que el confesor de María de Negri de Ables, señora de Haupoul de Blanchefort, lo conocía bien. ¿Qué claves esconde el cuadro de Poussin? Nicolás Poussin nació en 1594 y pintó el cuadro Los pastores de Arcadia, de 1648, lo que obliga a pensar que, si el tesoro estaba en la iglesia, Poussin tuvo que conocer el secreto en aquellos días para dejarlo cifrado en el cuadro. Que Poussin tuviera acceso al secreto no es descabellado, pues estuvo siempre al servicio de la corte y esto le granjeó amistades influyentes. Era amigo personal de Felipe de Champaña, que al igual que él, fue discípulo de Laillemand, y los dos habían trabajado durante algún tiempo bajo la dirección de Duchesse en la decoración de Luxemburgo. En el siglo XII el conde de Champaña era templario y tenía su residencia en Provins, el segundo lugar que se disputa el privilegio de ocultar el tesoro del Temple, junto con Rennes-le-Château. Así que, de alguna forma, Poussin queda obligado al misterio. ¿Fue Felipe de Champaña quien le transmitió el secreto? Para desentrañar el enigma, lo mejor es estudiar las pistas que permiten localizar el tesoro. Descifrado los pergaminos del párroco Béranger, se puede leer: este tesoro pertenece a Dagoberto II, rey, y a Sion, aquí está enterrado. Las claves criptográficas del segundo pergamino que se conserva son extraordinariamente enrevesadas.
El mensaje dice, aproximadamente según los expertos, pastora, no tientes al que Pousin Teniers guarda la llave de la paz 681 por la cruz de este caballo de Dios. Yo termino este daimon, guardián a mediodía, manzanas azules. Parece que este batiburrillo de palabras sin sentido aparente es el anagrama que figuraba en la lápida del cementerio de la iglesia de Beranger. Sabedor de que escondía la clave del misterio, borró sin dejar huella. El texto, desconocido para él, se había publicado antes de que el párroco comenzase a estudiarlo. El cuadro de Nicolas Poussin muestra la visita que se aprecia desde Rennes-le-Château hacia ese valle donde las precintas levantaron dólmenes y los templarios obtuvieron oro a espuertas, pero no de las minas, sino de una fuente secreta. No obstante, además de su amistad con Felipe de Champaña, existen otros indicios que ligan a Poussin con el secreto de los templarios. Henry Lincoln, un estadounidense que ha dedicado su vida al estudio de este misterio, asegura que entre Dagoberto II, último monarca de la dinastía merovingia, y la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 71, existe un vínculo directo que llega hasta los francos. Sin embargo, Lincoln no es partidario de la tesis templaria para el tesoro de Rennes-le-Château. Sostiene que hay más pruebas en el sentido de que el tesoro pertenece a la Orden de la Rosacruz y a los secretos de la alquimia. Para apoyar sus teorías, afirma que el párroco Beranger abjuró de su fe cristiana y se entregó a prácticas demoníacas. Lincoln sostiene que las riquezas del cura no eran fruto de ningún tesoro, sino de los conocimientos que le proporcionó el prior de Sion. A esta teoría se opone el testimonio directo de Mary de Nardou, quien aseguró antes de morir que la cueva existía. Desde hace 50 años los habitantes de Rennes-le-Château buscan el tesoro de los templarios, los visigodos o los rosacruces. Poco importa de quiénes provenga. El deseo de hallar las fabulosas riquezas hace que de vez en cuando se descuelgue por la población algún siniestro personaje equipado con detractores de metales y documentos desempolvados en una librería de viejo. Pero hasta la fecha nadie ha desvelado el secreto de un párroco ambicioso y una joven multimillonaria. Las entrañas de la tierra guardan una vez más los secretos del hombre, hasta que un día propicio vuelvan a la luz.